When Bruce Springsteen was little, he had a hole in the floor of his bedroom. With this album, he's repairing that hole in himself. Trying to find something real in all the noise. You always do. Tron, Ares, de Disney Studios. Ahora, solo en cines. He creado el soldado de IA más avanzado. ¿Tú crees que tienes el control de esto? No lo tienes. Yo vengo del mundo digital y ellos vienen a destruir el tuyo. ¡Agárrate! Tron, Ares, ahora, solo en cines. Bienvenidos al programa número 108 de Primera Fila Net, acá en nuestro canal de YouTube Primera Fila Net. Tenemos un programa especial para ustedes, un programa especial desde San Sebastián. Estuve en el reciente Festival de San Sebastián, hay muchas notas que ya han salido en el programa de radio Primera Fila, pero he querido dejar algunas notas para el programa especial de YouTube, por donde estamos saliendo ahora. Quiero comentarles un poco, brevemente, cómo fue un poco la idea. Yo hace mucho tenía que viajar a San Sebastián, hace muchos años me habían propuesto este viaje y por una causa u otra no viajaba hasta que finalmente accedí, y accedí sobre todo por todas las figuras que iban a estar, pero habían dos figuras en particular que me encantaban y que me interesaban muchísimo. Una de ellas es Carmen Machi, para mí una de las mejores actrices actuales de España, y Ana Castillo es la otra actriz que para mí es fantástica, de una generación muchísimo más joven que Carmen, pero también una gran actriz muy comprometida. A eso agregamos, a estas dos notas que logré hacer, a la gran Azucena Rodríguez, la realizadora del notable documental Almudena, y también estuvimos charlando con Ángela Cervantes, tremenda actriz, y la realizadora Gema Blasco, que han hecho protagonista y realizadora la película La Furia. Tanto Ana Castillo como Carmen Machi fue a promocionar Las Delicias del Jardín, pero hablamos muy poquito porque en realidad yo lo que quería era justamente hablar de otras cosas con ella, tanto con ella como con Ana. Pero con todas en general estuvimos hablando, y este es como una especie de programa dedicado también a las mujeres, porque las cuatro notas son a cuatro mujeres distintas, en este caso 2 realizadoras y 3 actrices. Señores, los dejamos con este tremendo programa que espero que lo disfruten tanto o más que yo, y antes les hago un mini paseo de no llega ni un minuto justamente por San Sebastián, para que conozcan este bellísimo lugar donde estuve. Señores, llegamos al Festival de San Sebastián con un día muy particular. Hoy es la inauguración, hay muchísimas marchas, quejas y demás que ya vamos a ir mostrándoles, pero no solamente quiero mostrar y contarles cosas de películas, sino que vamos a conocer el lugar. Yo nunca estuve en San Sebastián, sí un montón de veces en España, pero la verdad que esto es maravilloso y quiero que lo empiecen a compartir justamente conmigo. Empezamos. Bueno, Almu, ¿qué te parece que hagamos un documental sobre ti?
Almudena Grandes es madrileña y escritora. Con las edades de Lulú consiguió vender más de 1 millón de ejemplares. La habían vendido al alemán en 10 días y en 20 días la habíamos vendido al cine, ¿no? Fue todo una especie de carrusel enloquecido, ¿no? Y tuve que preguntarme si quería ser famosa o quería ser escritora y me puse a escribir y la literatura me salvó la vida. Empecé a escribir en un cuaderno el argumento, a trabajar en los personajes y entonces descubrí que ese sistema era mucho mejor que el que yo tenía. Cuando la relación era clandestina, los poemas los escribías detrás, ¿no? Claro, aquí ya como estábamos viviendo juntos, pues están en la primera página. Tenía que ser un nosotros basado en la libertad que Almudena reflejó en las historias de amor de sus narraciones. En las noches de verano, Rota se parece a Madrid. Cada uno lleva los apellidos de su padre y de su madre, y sin embargo, somos una familia. Hablando de 50 sombras de Grey, me decías que es una novela muy blandita, es que es todo muy suave. Que es una paella buena de verdad, que tú le das la vuelta y nunca le ha dado la vuelta del todo. Hacía como así y era su forma de decir te quiero. ¡Aleti! ¡Aleti! Partidos de verlos en la televisión y tal, me daba mucha angustia verlos sin mi madre. Seguía haciendo su vida, seguía andando, seguía escribiendo. Todos somos Madrid, una ciudad enamorada de la felicidad. Alguien que no ha nacido aún saldrá a este balcón para sentir la misma emoción que siento yo ahora mismo al pronunciar la última palabra de este pregón. Muchas gracias. Yo creo que la vida privada de la gente corriente es un camino tan bueno como cualquier otro para construir la historia social de una nación, ¿no? Azucena, un placer, un gusto conocerte, ¿eh? Y gracias por el tiempo. Gracias. Quería que me cuentes un poco cómo nace la idea de este documental de Almudena Grandes, porque yo lo que noto cuando veo documentales, que es un género que a mí particularmente me encanta, es que está muy bueno cuando se honra a la persona o se le hace un homenaje a la persona sabiendo la persona que se le va a hacer un homenaje. No sé si soy claro, no post-mortem. Ajá. Entonces me parece que en este caso es así como te lo estoy diciendo yo. ¿Podés contarme un poco cómo nace la idea y demás junto a ella? Sí, bueno, yo una de las suertes de mi vida ha sido ser amiga de Almudena Grandes y cuando yo empecé este documental Almudena estaba sana. Yo lo que quería, hablé con ella y lo que quería era hacer un documental sobre ella y la literatura. Quería ver su proceso creativo, quería contar cómo de algún modo ella consiguió ser una escritora de masas, una escritora que tenía cientos de miles de lectores y compaginaba eso con una altísima calidad literaria. Quería en definitiva explorar, como digo, su relación con la literatura y ella. Llegó la pandemia, llegó la enfermedad y llegó la muerte y eso se vio alterado. Mariela Besuyeski, productora del documental Tornasol Media. Tornasol, que son los grandes adaptadores de la obra de Almudena. Sí. 5 de las 6 adaptaciones las han hecho ellos y yo he hecho una de esas adaptaciones. Mariela me dijo que por qué no hacíamos el documental. Retomábamos, yo le conté que lo tenía iniciado, lo había iniciado con otra productora. ¿Te acordás cuándo, la fecha? O sea, porque a mí lo que me interesa saber es desde cuándo vos eras amiga de ella o la conociste y cuándo empezás con la idea de proponerle el documental. Bueno, yo la conocí en 2001. O sea, ¿Ella fallece en 2021? En 2021, el 27 de noviembre de 2021. O sea, yo le digo a Almudena que hagamos esto como en 2017-18. Y sí, en el 17, en el 18 empezamos a pergeñarlo y me estuve un par de años pensando cómo, buscando financiación, todo esto. Y la grabé un poquito, más que nada como no de una forma definitiva, sino como una especie de... ¿Experimental? No. Bueno, no, de borrador para preparar luego el rodaje definitivo y tal. Y entonces ahí es cuando llega en el 2020 llega la pandemia y se corta la posibilidad. Almudena comunican el cáncer en septiembre del 20 y entonces a partir de ahí ya pues no tiene sentido seguir con esta historia.
Claro, igual está bueno, me llama la atención lo que dijiste de conseguir la financiación. Generalmente uno en un documental cuando hace lo que necesita, que supongo que lo tendrás, si no, no lo habrás hecho y se ve en el documental, necesita el material de archivo, necesita el material de los, digamos, de la gente que hable, de los testimonios y demás. Pero me llamó la atención eso de la financiación, como darle prioridad antes de tener quizás el material. Que es distinto, te juro que es la primera vez que lo escucho y me parece bien, digo. Bueno, es que para empezar a moverse había que buscar financiación, o sea que no solo por los materiales, o sea que yo lo que planteaba, o sea, me planteaba un proyecto ambicioso y entonces, bueno, para empezar a marchar había que contratar gente, había que hacer cosas y por tanto había que tener clara esa financiación. Y mientras yo iba trabajando con ella, con el productor, o sea que yo iba avanzando cosas, pero para ya empezar un rodaje como Dios manda, con todas las necesidades que hay que cubrir, pues se necesita esa financiación. ¿Sabes por qué te pregunto esto, Azucena? También en Argentina, desgraciadamente, a veces cuando se hace un documental se tiene que buscar material de archivo, ponele en Europa. No sé, te doy un ejemplo, hicieron un documental de Isabel Perón, que fue una presidenta argentina, no había material de archivo en Argentina, entonces tuvieron que recurrir a Londres. Por eso está bueno lo que decís y aclarás, porque, digo, se entiende mejor, ¿me entendés? Claro, fíjate, es gracioso porque nos sorprendemos. Totalmente. Porque, claro, si tú buscas material de archivo, el archivo es muy caro. O sea, el archivo hay que pagarlo. Claro. Y suele ser muy caro y además depende de qué archivo y dónde recurras, pero vos, si no tienes financiación... Claro, pero vos también no tenías ventaja de, al haberla conocido, que ella te cediera de alguna manera las cosas de ella. No, pero no era un problema solo de archivo, para mí no era un problema de archivo, o sea, quiero decir, hacer el documental no solo está compuesto de archivos, sino yo quería ir a rodar con ella a Tapuerca porque ella era prehistoriadora, o sea, yo quería ir con ella, sí, o sea, quiero decir, hacer un rodaje no complejo porque, bueno, era un solo personaje que era ella, pero sí que necesitaba poner en marcha un equipo y una serie de cosas, o sea, no era tanto una cuestión de archivo que habría llegado como en general todo el proyecto, es que nosotros, bueno, o sea, aquí puedes arrancar un proyecto sin tener cubierta toda la financiación, pero sí necesitas tener un horizonte porque necesitas pagar a un equipo y si no hay una distribución o te postulas a las ayudas, o sea, si no hay esa parte financiera o esa parte de producción, no puedes luego no pagar. Sí, no se puede no hacerlo, claro. Sí, tenés razón. Depende de lo que estés haciendo, ¿no? Depende de lo que estés haciendo. Y depende de cómo, pero lo lógico. Pero está bien algo que dijiste vos, y perdona que te interrumpa, y es muy atractivo, que es un proyecto ambicioso y se nota. Entonces está buenísimo, ambicioso en el buen sentido, te digo. Entonces se nota y eso está bueno también. Claro, pero fíjate que no es tanto, me gustaría, o sea, no es tanto como tener un gran presupuesto, te entiendo. Como tener un mínimo, o Exacto. sea, quiero decir un mínimo porque necesitas estar montando, y yo he estado montando 2 años y medio con un montador, con montadores, o sea que, y entonces, bueno, la gente tiene que cobrar su sueldo. Sí. ¿Qué expectativa hay con el documental? Porque Almudena Grandes, digo, uno a las grandes personalidades las siente como en presente, como vivas. Sí. Acá en España sé que es, no te digo Dios, pero cerca. En Argentina es muy reconocida, muy querida, muy respetada. Y yo creo que en el mundo entero, digo, el legado de Almudena, digamos, el documental representa como una especie de legado que vos dejás para todos los seguidores de ella. Mira, mi impulso al hacerlo, hacer esta segunda fase, o sea, porque hay que tener en cuenta cuando yo reinicio con Mariela, yo estoy haciendo el duelo de mi mejor amiga. O sea que lo reiniciás post pandemia, claro. Claro, sí, ella muere en el 21 y yo lo reinicio en el 22. Entonces, pero yo estoy en pleno proceso de duelo de mi amiga muerta. Claro. Entonces, me planteo, o sea, me cuesta ver por dónde encajo, por dónde voy a desarrollar la historia, ¿no? Me decías, espera, como esto lo montas. Pero, sí, no, te decía de si el documental que vos realizás finalmente queda como legado. Sí, entonces,
cuando yo lo retomo, yo lo que tenía claras varias cosas. Una, que yo quería que ella fuese la reina del documental, que estuviese presente todo el tiempo posible en el documental. No quería hacer, y espero que hagan otros muchos documentales sobre ella, pero no quería hacer un documental donde hubiese entrevistas a historiadores, a eruditos de la lingüística. Corregime, Azucena, si me equivoco, porque yo no he visto documentales de ella, digo, me parece que sos la primera. Yo creo que sí, yo tampoco he visto o al menos ninguno. De estas características, digo. Yo no he visto ninguno. Por eso, sos sí. La pionera, en el buen sentido. Sí. Y entonces, lo que yo quería era que estuviese ella presente y en definitiva, como lo que contaba lo del duelo, porque lo que a mí me pasaba es que la añoraba mucho y la añoro mucho. Claro. Y entonces lo que me planteé es que lo que yo quería era invitar a los espectadores del documental, que en gran medida son los lectores y las lectoras de Almudena, invitarles, decía, a volver a pasar un rato con ella, o sea, volver a traerla otra vez. El cine tiene ese elemento mágico de parar el tiempo, y entonces lo que quería y lo que quería conseguir era eso, volver a pasar un rato con ella. Te hago dos últimas preguntas. La primera tiene que ver justamente con todo el material que vos filmaste. Si ha quedado mucho material afuera, digamos, del documental, que no creo que se haga, pero que en caso de haber quedado mucho se haga como una especie de segunda parte, que en este caso creo que no da, pero digo, por ahí siempre viste que al realizador le queda mucho material de archivo, mucho material vivido, en este caso vos con tu amiga, digo, ¿te ha pasado eso o crees que todo lo que pones ahí es justo todo lo que tiene que estar? Pues ese ha sido un proceso muy complicado también, claro. Porque por dos razones. Por un lado, porque hay muchísimo material de Almudena. Si te metes en YouTube y pones Almudena Grandes, hay infinidad de entrevistas con ella. Era una escritora muy conocida y entonces hacía muchísimas entrevistas en muchos medios, daba muchas conferencias. Entonces tenía por un lado ese material, que es un material que tiene acceso todo el mundo. Y luego, pero por otro lado yo tenía el dolor grande era que no estuviese ella, pero en mi calidad de amiga muy cercana, si yo hubiese hecho el documental con ella viva, como yo quería en el principio, yo tenía acceso a momentos y a situaciones con ella muy singulares. O sea, yo he vivido momentos de decir, bueno, vamos a una conferencia juntas, pero hasta que llegamos a la conferencia nosotros tenemos un recorrido a veces muy divertido, a veces muy loco. De amigas, las charlas, claro, y demás. Estás en el baño, estás arreglando, no sé qué, entonces... ¿Anotabas todo eso? No, eso es lo que no pude hacer, eso es lo que, por eso digo que mi dolor era no solo tenerla perdida, sino que yo no pude rodar eso. Claro. Ese material no llegué, eso era el documental. Pero vos estás en el documental, digo, no estaría bueno también que vos misma lo hubieras contado por tu cuenta. No, pero yo la quería a ella, o sea, no sí, tenía, yo te entiendo, pero en el caso de no estar, digo, vos también tenías otro material, pero no es lo mismo. No, yo no tengo, o sea, el material solo me tengo a mí, o sea, quiero decir, entiendo. No, el material siempre era ella en esas situaciones, entonces por eso era muy duro, doloroso y a la vez difícil, porque tenía que aceptar que ella no estaba y que no tenía, por tanto, ese material más singular que habría hecho distinto el documental, y por eso de ahí nació, o sea, el ver que durante mucho tiempo estuve recopilando todo ese material. Tengo muchísimas horas de ella, pero de ese material público. Te entiendo, sí, te entiendo. Claro, y entonces entender y ajustar en 80 minutos todas esas horas era una dificultad. Era un tema complicado quizás. Sí, en varios sentidos, o sea que ahí tuve varias tentaciones, varios caminos a la hora de hacerlo, ¿no? Uno era, yo tenía tal cantidad de material que podía haber hecho un muestrario de Almudena en sus edades, desde joven, como ya claro, gana la sonrisa vertical, primera sonrisa vertical con 28 años. Entonces yo podría haber hecho un muestrario, o sea, había muchos caminos, como digo, pero entendí que lo que tenía que hacer era coger era aspectos de Almudena, hice una escaleta de cómo ella, de aspectos que tenían que estar sí o sí de ella, que la contasen a ella. Y entonces lo que recurrí para esa intimidad que no tenía porque ella ya no estaba,
lo que hice fue hablar con sus hijos. Claro. Y entonces sus hijos y su hermana y su tía Lola me daban esa proximidad que ella no podía tenerla. Claro. Y luego, por otra parte, también entendí que había que contar el vacío que ella había dejado. Y también entendí y aprendí que la mejor manera de contarlo era a través de Luis García Montero, de su marido. Totalmente. Ahora, y para terminar, en toda la nota, en toda la charla que tuvimos, Azucena, asociás el documental con el dolor de haber perdido a la amiga. Durante el rodaje, ¿recordás algún momento que por ahí hayas dicho no puedo seguir o algo, más allá de que el dolor te debe haber invadido durante todo el rodaje, pero alguna situación o algún momento que hayas tenido que parar porque realmente te acongojaba el momento? Sí, tuve que parar toda la primera fase del primer año de montaje. Tenía que parar cada rato porque cuando te pasas 10 horas oyéndola, viéndola y se te olvida que no está. O sea, te metes en un cuarto oscuro, en una pantalla donde la vuelves a oír, donde vuelves a ver la camisa esa que compramos juntas, donde vuelves a entrar otra vez en ese mundo y se te olvida. Entonces, y de pronto, claro, vuelves a darte cuenta de que no está. Entonces había momentos que tenía que parar porque no podía seguir, ¿no? Y luego yo he rodado en su casa de Madrid y en su casa de Rota. Ah, mira. Claro, y entonces la vuelta a su casa de Madrid fue muy dura. De hecho la primera vez que estuve localizando, que fui yo sola con una cámara, quedé con Luis y Luis se tenía que marchar a la Feria del Libro y yo me quedé sola en la casa. Y entonces fue tremendo porque... Entonces yo me puse a grabar, esto no está en el documental, pero yo me puse a grabar porque quería como atrapar ese momento. Ese espíritu casi, ¿no? Se la respiraba ella por toda la casa, ¿no? Claro. Y luego en Rota también, cuando llegué a Rota, Rota es un pueblo de Cádiz maravilloso, donde ella fue muy feliz y donde yo había estado con ella, donde ella había disfrutado mucho. Y entonces la casa de Rota es una casa muy bonita, muy singular, muy difícil de mantener. Y Luis la mantiene, hace todo lo que puede por mantenerla. Bueno. Pero hay cosas, pues que se estropea una cosa, que no funciona la otra. O sea, de pronto notabas mucho su ausencia, ¿no? Notabas que su huerto ya no está. Aunque ya digo, Luis con todo el amor del mundo la cuida todo lo que puede. Sí, y tiene que ver un poco también cuando contabas de entrar a la casa post-mortem, digo, el silencio, ¿no? Claro. El silencio de esa persona que no está. ¿Seguís en contacto con la familia? Sí. O sea que eras amiga de ella, pero terminaste siendo amigo de toda la familia. Sí, claro, de sus hijos, de Luis, de sus hermanos, sí. Para terminar, lo que pasa, me enganché tanto preguntándote que sin entrar en ninguna clase de morbo, porque no es mi estilo y no me interesa, pero vos desde el momento uno sabés cuando ella tiene la enfermedad y se la declaran. Sí, ella me llama para decírmelo, sí. Sí, ella sí. O sea que la acompañaste hasta el final. Sí. Ok. Azucena, muchas gracias por tu tiempo. So this is your first hunt, and you've come to the most dangerous planet in the universe. Here, you're not the predator. You're the prey. We might not be alone in this hunt. Bueno, Ana, se cumplió el sueño por un lado, así que acá te tengo y estamos frente a frente para charlar un poquito. Gracias. Te decía que en Argentina te conocemos mucho por la serie Estoy Vivo, ahí es donde, digamos, te empezamos a conocer y a partir de ahí no has parado. O sea, hoy sos, creo, una de las actrices más requeridas acá de España, ¿o me equivoco? No lo sé, eso yo no lo tengo, no soy muy consciente si es así, pero lo que sí sé es que es verdad que llevo igual como una década de mucho volumen de trabajo y tengo la sensación de que he tenido la opción de tener proyectos que me han gustado muchísimo y muy interesantes. Entonces me siento muy privilegiada. No sé si soy de las más requeridas, pero sí que siento como que
se me tiene cariño y que estoy muy contenta con la carrera de estos últimos 10 años. Con respecto a todas las propuestas que te ofrecen, ¿tenés posibilidad de rechazar algunas y, digamos, aceptar otras que te interesen más? Sí. ¿Estás en ese momento? Sí, yo creo que desde hace un tiempo estoy en ese momento que para mí es como el máximo privilegio dentro de esta profesión, donde poder decir que no a cosas o que no vibran contigo o que no comulgan con lo que tú crees o proyectos con los que no te sientes a gusto o que no crees que sean el momento para llevarlos a cabo, y sí, desde hace un tiempo tengo esa suerte. ¿Qué te pasa con ser jurado de una sección muy particular? ¿Qué te pasa a vos con eso? No has visto todavía las películas, pero ¿qué te pasa también en el mundo culinario, de la gastronomía? Bueno, pues que estoy Te encanta comer. Claro, que estoy loca con la comida y que desde hace mucho tiempo he sabido que me encanta comer, me encanta conocer muchos sitios, y cuando me llamaron con la propuesta de formar parte del jurado de culinaria me hizo muchísima ilusión. De hecho, yo ya llevaba 2 años viniendo a distintas secciones del festival siendo jurado. Ah, ¿también fuiste jurado? Sí. Ah, no lo sabía. Sí, el año pasado estuve en el jurado de la sección LGTBI. Sí. Sí, y la anterior no, hace como un par de años atrás estuve en una sección de cine hecho por mujeres, que también fue maravilloso, y entonces yo ya venía de un tiempo diciendo en plan, ¿y lo de culinaria? Porque sabía que a mí me iba a hacer muchísima ilusión y lo iba a disfrutar muchísimo, y cuando me llegó este año me hizo tremenda ilusión, así que contenta. ¿No viste todavía ninguna película? No, esta tarde vemos la primera. Cuando a la hora de elegir comida, ¿qué te pasa? ¿Te gusta comer bien o comes de todo? ¿O comes sano? Porque viste que hay diferencia entre comer de todo, comer bien, comer sano, digo... Yo como de todo, pero para mí comer de todo principalmente es comer sano, ¿no? Y esto no lo digo como un mérito, ni como que esté bien, ni como que esté mal. Nunca tomo mucho procesado ni mucho azúcar desde pequeña. Entonces para mí me gusta la comida de verdad, pero no comulgo con ninguna corriente, como de todo y cuando me apetece. Pero sí que hay algo en mí de conciencia física, de conciencia de salud, que intento comer lo más sano posible, básicamente. No disfruto de bollos y movidas así, ¿sabes? Pero... Sí, bollos no sé qué es, pero... como dulces, pasteles... Ah, sí, ok, pero entendido. Me encanta todo. Ok. Lo otro que te pregunto tiene que ver un poco con el lugar que tiene hoy la mujer en el mundo del cine, detrás de cámara y delante de cámara. Se están viendo, yo llevo visto más de 25 películas de acá del festival. Estoy viendo links, digamos, con anticipación desde Argentina. ¡Qué suerte! ¿Has visto Sí, vi un montón y estoy quemado pero feliz. Sí, no, terrible. Pues allá te mezclan todas, ¿no? Sí, pero igual voy tomando nota, ¿viste? Porque hoy, por ejemplo, vi una película muy fuerte, La Furia, no sé si la viste. Todavía no, de Gemma Blasco. Tremenda, y le pedí a Ángela Cervantes que diera vuelta el celular y aplaudirla, porque el trabajo que hace en la película es una cosa que yo nunca vi. Maravilla. Entonces, mi pregunta tiene que ver con esto, ¿cómo ves hoy a la mujer dentro del mundo del cine, detrás de cámara, si crees que hay más posibilidades justamente de que la mujer tenga su voz y voto, y cómo la ves posicionada hoy con todas las cosas que pasan en el mundo? Bueno, yo siento que en los últimos igual 7-8 años se ha ido como sembrando una especie de... no sé cómo explicarlo. Yo he ido sintiendo como a nivel de escritura, de dirección, de producción, mujeres y mujeres muy jóvenes estaban como sembrando su lugar, y creo que desde hace unos años ya, pero sobre todo este año, como que me hago muy consciente de que ha habido como un petardazo donde la mujer ya no es que reclame su lugar, sino que lo apodera directamente dentro del cine. Entonces siento que esto va a ir a más y tiene que ir a más, pero de repente, mira, Furia creo que es muy buen ejemplo. Yo no he visto la película, pero sé más o menos desde qué punto de vista está contada. Igual al principio las mujeres necesitábamos reclamar nuestro lugar como víctimas en muchos momentos. Exacto. Y en este caso ahora ya lo reclamamos desde un lugar de enfado, de rabia y desde otros puntos de vista que igual todavía no se han tocado, cosa que me parece muy interesante. Bueno, muy interesante, que es lo que tiene que hacer, que es que se tiene que hablar desde todos los puntos de vista y reclamar todos nuestros lugares. Entonces... Sí, tal cual. Te hago 2 últimas. Vale. ¿Haces distinción en lo que tiene que ver cuando, suponte, te hacen una propuesta y la dirección es a través de una mujer o no? ¿O te atrae más el guión y no vas por el lado del nombre? Para mí es importantísimo saber quién dirige un proyecto, porque al final... Hombre-mujer.
hombre, mujer y quién, al final quién hay detrás, qué persona, qué humano hay detrás de cada proyecto. Sí que creo que hay temas que yo he ido aprendiendo con el tiempo, que si vas a hablar de temas más sensibles para con la mujer o desde la mujer, yo preferiría que lo dirigiera una mujer. Hay temas de una sensibilidad que siento que yo me voy a sentir mucho más cómoda si los trabajo con una mujer dirigiéndolo. Pero para mí no tiene tanto que ver con el género, distinguir en el género en este caso, sino con qué ser humano hay detrás de todo esto. ¿Qué es una mujer? Pues igual me hace más ilusión, la verdad. Y lo último, ¿estuviste alguna vez en Argentina o...? Pues estuve en Buenos Aires hace como un par de eneros y lo disfruté mucho, pero solo estuve una semana, muy poquito, tengo que volver. ¿Vacaciones? Sí. Ok, vas a volver si Dios quiere. Sí, me encantaría, y a trabajar me encantaría. Sí, totalmente. Ana, mil gracias por el tiempo, de verdad. ¿Qué pasa? ¿T'han començat ells, Àlex? Jo què sé? Estaba mirando demasiado. Tú a mi hermana ni la toques, sé que te estoy viendo, perro. Hola. ¿Quién es este tío? Ni puta idea, tío. En el baño del fondo, ¿eh? ¿Tú te vas a dormir con el Samir? ¿Qué haces aquí? Al final no. ¿Qué te pasa? Alexandra, ya salgo. Veo que tienes una herida en la vulva. ¿Has tenido sexo no consentido? No. Dale más fuerte. ¿Cómo huele? Hay una cosa. Què? Que la nit de cap d'any. Però que estic bé, o sigui, no passa res, de veritat. Tindrà luz. ¿Només et va tocar? No, Àlex. Necessito que siguis concreta, sisplau. Només et va tocar? Qui va ser? No ho sé. No quiero que te'n recordes, tia. No te'n recordes de qui va ser? No recordo de res, vale? És que per què no m'ho vas dir llavors? Ja, para! Este suceso inesperado que vino me ha explotado el ánimo. Perdida estoy, ¿vale? Quiero morir, amigas, quiero morir. Todas las criaturas que tienen mente y alma, no hay especie más mísera que la de las mujeres. Bueno, Gemma, Ángela, es increíble tu actuación, es una cosa descomunal, que eso tiene mucho que ver ella. ¿Cómo se te ocurre la película? Pues es una película muy visceral. Debo reconocer también que cuando la empiezo a ver, y en esa escena crucial que no quiero dar spoilers, me dio un feeling de I May Destroy You, una cosita así, un touch, ¿viste? Después nada que ver. Pero quiero que me cuentes un poquito vos primero cómo se te ocurre esto, si es idea tuya, escrita, contame un poco. Sí, la película nace en realidad de una experiencia personal, no es mi historia, pero nace de una experiencia personal. A mí me agredieron sexualmente cuando tenía 18 años. ¿A vos? A mí. Y es un proceso súper diferente, o sea, mi proceso personal fue súper diferente, y mi historia es muy diferente. Pero me interesaba mucho hacer una película que sí que contara a nivel emocional lo que yo había sentido, me apetecía mucho canalizarlo a través del cine y además cuando empecé a ver, bueno, me intenté refugiar en el cine, como nos refugiamos todos cuando nos pasan cosas, y no encontraba películas que realmente yo me sintiera representada en lo que veía que a la protagonista le estaba sucediendo a nivel de proceso traumático, y me apetecía mucho pues explorar un poco más la mirada de la violencia, o sea, de cómo se había representado la violencia hacia las mujeres en el cine, que yo lo que había visto tenía mucho que ver con revictimización, con centrarse mucho en la historia de superación, ¿sabes? Y como no profundizar realmente en el proceso traumático, con una mirada respetuosa, feminista, ¿no? Pero a la vez visceral, ¿no? Y oscura. Y me apetecía mucho eso y por eso arranqué la idea de hacer esta película, ¿no? Luego cambié muchas cosas, me separé de mi historia, pero sí que viene de aquí. Vos dijiste cuando tenías 18 años. ¿Qué tenés? 20, vos sos una niña. Tengo 32. Me estás jorobando. Es que me he puesto crema hoy. No, estás espléndida, de verdad. Yo te juro que te da 22, 23 años. Por eso cuando me dijiste 18 me quedé medio choqueado. Pero bueno, igual no importa la edad, sino importa el tema, que es fuertísimo, ¿no? Y además es de valorar que lo cuentes, digo, que lo cuentes así como si nada, la verdad que me conmueve bastante, te digo la verdad. Bueno, es que hay una cosa importante para mí, que es que nosotras tenemos o sea, que hay dos cosas, ¿no? Primero, que no contarlo
no te hace menos víctima y no estás obligado a denunciar, y no denunciar tampoco te hace menos víctima, ¿no? No nos quitemos el valor como víctimas si así lo consideramos, solo por el hecho de no haberlo contado. Pero por otro lado también creo que si te apetece, porque cada una tiene los recursos, está en el momento que ella tiene y considera, ¿no? Pero si te apetece contarlo, creo que es súper importante que lo contemos desde un lugar de que yo no tengo nada de lo que avergonzarme, ¿no? Y que yo, de hecho es que yo lo cuento y no me avergüenzo de nada, ¿no? Que la vergüenza debería estar en otros lugares, ¿no? Como el caso de Francia, ¿no? Que la vergüenza cambie de bando. Pero lo cuento desde un lugar que nunca ha sido, que para mí es una forma muy natural. Creo que he normalizado mucho el contarlo porque es importante para que abramos un tema, ¿no? Y hablarlo, no sé. Ángela, ¿y cómo es tu caso? O sea, ella hizo casting, te eligen, y cuando lees ese guión, no sé, dijiste, ¿qué voy a hacer acá? Bueno, lo bonito también de esta historia es que viene de muy lejos. O sea, Gemma y yo nos conocemos de instituto, o sea, éramos del mismo grupo de amigas. Entonces, bueno, también, bueno, yo fui testigo también a los 18 cuando le pasa esto a Gemma, ¿no? Entonces, como que vivimos el proceso también juntas de alguna manera. O sea, tienen la misma edad prácticamente. La misma edad. Sí. No tiene 23 tampoco. No, y está espléndida igual, no, déjate de jorobar, no, dale. Bueno, y el tema es que, pues, lo bonito también fue que a los 18 Gemma empezó a estudiar cine, yo empecé a estudiar interpretación, y de alguna manera, pues, nuestros caminos también se juntaron en lo laboral, ¿no? Como Gemma empezó a gestar esta película en su cabeza, confió en mí para contarlo y también para ver en mí a ese personaje, ¿no? Entonces, como que yo cuando ya no sabía si iba a ser actriz o no, si iba a trabajar o no, sabía que en algún momento podía llegar la película de Gemma, ¿no? Y también fue bonito que me llegó en un momento en el que yo ya había trabajado previamente, y creo que eso me ayudó a afrontar un reto como como es un protagonista con estas dimensiones, con esta carga emocional. Entonces creo que pude disfrutarlo, ¿no? Porque pude sentir que estaba trabajando y que tenía las herramientas para contar esta historia, que a veces a lo mejor por la responsabilidad y por la presión podría haber sido un poco demasiado, ¿no? Entonces creo que fue todo como que se dio un buen momento, aparte con la confianza que tenemos con Gemma y yo también, ya no solo la confianza a nivel de dirección y de líder de un equipo, sino también de lo que estábamos contando, ¿no? Como que sí, más allá, ahora quiero hablar un poquito de la amistad de ustedes, que lo desconocía, pero digo, ¿cómo haces para prepararte para un personaje tan tremendo? Porque de verdad, vos sabés que yo veía y digo, ¿de dónde salió esta mujer? O sea, todo lo que está haciendo pero tan visceral que me llamó poderosamente la atención. ¿Cómo haces para prepararte para un personaje así? Después, cuando te dicen alto, volvés al otro día, y ¿cómo haces en ese tiempo? ¿Cómo has hecho? Mira, yo también agradezco que yo llevo muchos años descubrir la interpretación y considero que mi maestro ha sido Fernando Piernas, un maestro argentino. Y para mí, bueno, como que he aprendido mucho del oficio gracias a él. Entonces, pude aplicar muchas cosas que yo he encontrado trabajando con Fernando para transitar emociones así, ¿no? Y en el concreto de esta película, pues fue hablar mucho con Gemma, tener muchas conversaciones previamente, tener tiempo de preparar, que eso es lo que más agradezco como actriz, y tener un esquema muy concreto y muy detallado de las fases que supone un trauma así, ¿no? Como claro. Tener muy claro en qué momento de la película estábamos cada vez, porque aparte como hay muchos idas y venidas, como que súper ecléctico. Sí, era muy importante tener claro dónde estábamos. Y luego trabajamos mucho a partir del cuerpo. Creo que cuando pasa una tragedia así, hay algo que se te queda en el cuerpo y no lo puedes ni expresar ni decir y no te pasa por el raciocinio, ¿no? Es como, y a través del trabajo corporal fuimos viendo dónde se había quedado como ese trauma, ¿no? Había algo como de la espalda, de cargar como una mochila, de no saber quién es, y entonces como incluso en set, en rodaje, recurríamos a esas partes del cuerpo y salía como toda esa rabia, como esas emociones que no sabíamos a veces ni de dónde salía, pero había un trabajo previo. Yo lo de la agresión sexual que vos contaste, ahora lo traigo a colación porque vos contaste que fue un tema personal, pero digo, ¿no fue difícil entre ustedes, por más que sean amigas,
en algunos momentos del rodaje algo no se hace como más complejo al ser conocida su amigas que cuando es una directora que dirige una actriz o una actriz que acota las órdenes de una directora? No, yo creo que fue más fácil. ¿Cómo? Sí, no, yo creo que fue más fácil. ¿Fue más fácil? Sí, porque ya había un lenguaje común, ya con poco que nos decíamos ya nos entendíamos. Gemma no solo podía estar por mí, tenía que estar por muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, que esta comunicación fuera rápida, creo que a Gemma le iba bien para también poder estar apagando todos los fuegos que había alrededor, ¿no? Entonces, aparte de que creo que de las personas con quien más trabajó antes Gemma fue conmigo, para que después en rodaje yo pudiera estar más tranquila, porque sabía exactamente lo que tenía que hacer, y a veces era Gemma me venía... sí, estaba bien, ¿sabes? ¿Tú necesitas algo? No, vale, pues ya está, ¿sabes? Como que había algo... Yo creo que se dieron varias cosas también, que hicimos tanto trabajo, y tú también, por cómo eres tú y por cómo trabajas tú, más allá de que hubieras trabajado conmigo con otra persona, tienes una autosuficiencia muy grande también en ciertos momentos, sabes que me tienes ahí, es como la confianza de sabes que me tienes ahí, claro, pero que estás ahí. Pero sé que tiras sin mí, ¿no? Por momentos, que he intentado estar pendiente todo el rato, pero quiero decir, ya me entendéis. Y luego creo que había una cosa que no es tan evidente, pero que la habíamos hablado alguna vez, que es que había como un respeto muy grande por el trabajo de la otra. O sea, había algo muy de sé que yo, o sea, ¿no? Por ejemplo, de que sé que yo, Gemma, o sea, yo, Gemma, sé que tú, Ángela, estás dándolo todo, más pensando en mi peli que en lucir tú misma. Y tú, Ángela, había una sensación también a la inversa de sé que tú, Gemma, estás en combo luchando para que yo tenga la mejor interpretación posible, más que pensando en tu película, ¿no? Y que no era exactamente así, tú también pensabas en tu interpretación y yo en la peli, pero había algo de respetar mucho el rol de la otra y saber que estábamos ahí, aunque estuviéramos a 2 habitaciones de distancia, porque yo estaba en combo y tú en la sala durante horas, con un equipo en medio de gente que habíamos conocido hace relativamente poco, cuando tú y yo llevamos amistad de años. Era una cosa muy bonita, muy curiosa, pero muy también del respeto y del trabajo del otro y por tanto de la otra, como una confianza muy grande en sé que esta persona va a estar luchando por lo mejor, ¿no? Vos sabés que ahora quiero hablar del tema de la mujer, cómo está hoy el tema de la mujer, sobre todo lo que es agresión sexual y demás, acá en España, porque me parece que hay un fenómeno en el mundo, por lo menos te hablo por Argentina, que mujeres que son abusadas, como hombres también que son abusados, pero en el caso de las mujeres siempre el porcentaje es muchísimo mayor, ya tiende a no esconderse más, o sea, las cosas se dicen o en el momento o al tiempo, pero es como que no se tapa más eso. No sé cómo es la situación acá en España, y vos diste un ejemplo de Francia que es como lo contrario, en el caso de la agresión sexual. Sí. No sé si pueden contarme un poquito, ¿cómo es acá? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que, a ver, que hay mucho trabajo por delante, pero sí que también hay una sensación más también de comunidad entre nosotras, ¿no? Que eso también ayuda mucho, ¿no? Que a no sentirte tan sola, ¿no? Como que han habido muchos casos aquí en España que poco a poco han ido haciendo que se puedan hablar más las cosas, que, ¿no? A nivel, aunque sea como a nivel familiar o entre amistades, como que en algo sentirte un poco más apoyada a lo mejor, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente hay cosas que están cambiando, pero que no nos eclipse esto tampoco, porque estamos a años luz de lo que debería, de donde deberíamos estar, ¿eh? Bueno, para empezar no debería haber agresiones sexuales, ¿no? Pero que son infinitamente mayor el número de mujeres que en hombres. Totalmente. Igual que es infinitísimamente mayor el número de que los agresores suelen ser hombres, en infinita diferencia. Y esto es una cuestión de género que tenemos que asumir, y esto no es una batalla de un lado contra el otro para nada, nos incluye a todos y a todas, y el feminismo incluye a los hombres todo el rato, y debe ser así, porque si no, ¿sabes? Las dos partes tenemos que hacer porque esto mejore, ¿no? Pero yo creo que aún así la mayoría de víctimas no hablan, eso es así, cada vez se habla más, y es muy importante que salgamos víctimas sin sentir vergüenza y no para dar la cara en ese sentido. Insisto en que no tenemos la obligación de hablar, y luego que es que las mujeres no están hablando, y creo que la pregunta es ¿por qué las mujeres no hablan? Es decir, ¿qué pasa a nivel social? ¿Cuál es el estigma? ¿Cuál es la violencia sistémica que hay? O sea, ¿qué está pasando para que las mujeres no hablen, ¿no? Efectivamente estamos en un lugar mejor que hace unos años, pero bueno, es que estamos muy lejos del ideal. Chicas, gracias por el tiempo. Gracias a ti.
So this is your first hunt, and you've come to the most dangerous planet in the universe. Here, you're not the predator. You're the prey. We might not be alone in this hunt. Bueno, Carmen, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la deferencia, agradecerle también a Javier. Quiero que me cuentes un poco por qué estás acá en el festival, qué venís a presentar y cómo son tus planes de ahora en más. Nosotros en Argentina te estamos viendo constantemente en películas, en series, y hace un tiempito había hablado yo con Marina Ceresevsky, que me había dicho que había un proyecto de una película con Mercedes Morán. Sí, bueno, yo estoy aquí presentando la película de Fernando Colomo, Las Delicias del Jardín, que es un juego de palabras con El Jardín de las Delicias del Bosco. Fernando Colomo es uno de los grandes directores de nuestro país, es un referente en la historia de nuestro cine y es muy emocionante formar parte de cualquier peli de él. Él retrata muy bien la vida, que no pase nada. Su mayor dirección siempre es la vida va pasando, ¿no? Un poco muy argentino. Tal cual, tal cual. Y bueno, me estabas preguntando por Marina Ceresevsky. Sí, ese proyecto que había quedado, que no sé si está o no. Ese proyecto que está aparcado, que no digo que no esté, por cuestiones también de agenda, de varias, pero sí tengo proyectos con Marina Ceresevsky. Con Marina tenemos una relación, su primer largo, yo lo interpreté, que es La Puerta Abierta, y nosotras tenemos una relación aparte de una amistad profunda. Nos cuidamos mucho también de querer trabajar juntas continuamente y tenemos muchos proyectos entre manos que esperemos que vea la luz y uno de ellos se rodará en Argentina, o sea que así será. Te hago dos últimas. La primera tiene que ver justamente con Argentina. ¿Qué te pasa con Argentina, si has estado, y con los argentinos? Bueno, yo tengo amigos muy argentinos, como estáis por todas partes. No, pero es verdad que yo a nivel teatral, y hago también bastante teatro, tengo una relación muy estrecha con Lautaro Perotti, con Giancarlo Toccacci, que Timbre de Cuatro, con los que trabajo a menudo y con los que tengo una relación muy estrecha y con los que puede que incluso haga una película. Allá. Acá. Ah, acá. Ok. Y mi vínculo laboral con Argentina, yo sé que ya he sido muy conocida por la concejala antropófaga tal cual. de Pedro Almodóvar. Curioso, pero yo solamente he estado una vez en Buenos Aires, cada vez que tenía que hacer un trabajo se me truncaba allí por lo que fuera, por tal. Y he ido a hacer teatro, una función que se llama Juicio de una zorra, estuve en el Teatro Maipo y con la calle Corrientes y fue una experiencia maravillosa que no olvidaré jamás. Luego se hice gira por Latinoamérica y tal, pero esta ha sido mi incursión argentina. Espero volver. Sí, ojalá. Lo último, Carmen, sos una actriz ecléctica, la verdad que haces de todo, sos hipnótica. Bueno, gracias. Lo que te quiero preguntar es qué te pasa a vos cuando te caen proyectos, qué tiene que tener un proyecto para que te enganche y digas voy a hacer esto. Pueden ser diversas cosas, normalmente el guión básicamente tiene que haber algo, pero muchas veces es más la mirada, si conozco al director o a la directora, no tengo ni que leerlo muchas veces. Creo que hay algo de la mirada de esa persona que me interesa. Cada vez uno se va volviendo que me gusta más trabajar con gente, con amigos. Con gente conocida. Con gente, pero más que con gente conocida, con gente que sé que me va a enseñar cosas. Pero también, sin embargo, soy rara porque me gusta hacer óperas primas. La ópera prima de gente que es lo primero que hace y me gusta estar ahí porque también eso te renueva. Muchas veces el hecho de que una persona sea la primera cosa que hace, la primera, no, más allá del apoyo, si es que tú lo das, ese apoyo tiene que ver porque siempre es muy bueno, porque parece que te recicla y es fresco, te refresca. ¿Te costó llegar a donde estás hoy, en el lugar que tenés? Voy a quedar muy mal si te digo que no, pero es que es la realidad. Yo he sido muy afortunada. Yo empecé desde muy joven haciendo teatro y yo nunca he tenido interés en mi cabeza no estaba hacer audiovisual, pero surgió, me vieron en teatro y empecé a hacer una serie que se llamaba Siete Vidas, que fue muy conocida y luego se hizo un spin-off y tal, pero yo nunca he pretendido, mi ambición nunca ha ido por querer hacer tal y he tenido mucha suerte, he pasado por mi vida barcos maravillosos a los que me han dicho súbete si quieres y me he subido y he llegado hasta aquí, pero no le doy la importancia que tiene y
y si no me hubiera pasado todo lo que me ha pasado, sería igual de feliz, porque yo he hecho siempre teatro y era lo que pensaba hacer y nunca he dejado de hacerlo. Pero sos mujer de suerte, entonces, has tenido mucha suerte. Sí, que me considero muy afortunada, sí. Carmen, mil gracias por el tiempo. Gracias a ti. Tron, Ares, de Disney Studios. Ahora, solo en cines. He creado el soldado de IA más avanzado. ¿Tú crees que tienes el control de esto? No lo tienes. Yo vengo del mundo digital y ellos vienen a destruir el tuyo. ¡Agárrate! Tron, Ares, ahora, solo en cines. When Bruce Springsteen was little, he had a hole in the floor of his bedroom. With this album, he's repairing that hole in himself. Trying to find something real in all the noise. You always do.